Buenas noches, gente. Si digo buenas noches es porque a partir de la medianoche creo que recién me puse a grabar un video, ¿no? Ya de que varios días no he estado subiendo un video, ¿no? Para el canal. Como les había dicho, iba a subir sobre los problemas centrales, ¿no? Pero esto es de mi propia perspectiva, ¿no? Y aparte que también estos puntos lo llevé en un curso, ¿no? En un seminario se puede decir, ¿no? Como un seminario así de un profesor, ¿no? Y el profesor explica muy chévere y me pareció muy interesante los puntos en el que él toma desde su perspectiva, ¿no? Los problemas centrales del país. Y yo también tenía esos puntos, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a hacer el video, ¿no? Primero, lento crecimiento con inflación por encima del meta del BCR. Como ustedes saben, la meta del BCR es del 1 al 3%. Si pasamos sobre esa meta del BCR, entonces estamos viendo mucha inflación, ¿no? Ahorita actualmente estamos en 8,25%, si no me equivoco, ¿no? La inflación. Pero vamos a ver con los datos, ¿no? Todo tiene que ver con datos. Si alguien les va a hablar, que no le hable sola de boca, ¿no? Tiene que hablar con datos, ¿no? Y vemos aquí, ¿no? La inflación anualizada en el Perú se ubicó en octubre, 8,28%. Después de llegar al pico de 8,81% en junio. Así, porque la inflación va pasando de mes a mes y van comparando, ¿no? Pero lo que más probable es que suceda es que dentro del 8 o 9% cierre el año, ¿no? La inflación. Estos son datos del Banco Central de Reserva. Tú pones Google, pones Banco Central de Reserva de Perú y te va a aparecer estos datos actuales, ¿no? Entonces la inflación es 8,28% hasta octubre de 2022, como dice, ¿no? Entonces está bien lo que está diciendo la noticia, ¿no? La tasa de interés de referencia es 7,25%. ¿Qué significa tasa de interés de referencia? Esta tasa es cuando el Banco Central de Reserva lo utiliza como herramienta, ¿no? Para poder controlar la inflación. Cuando la tasa de interés de referencia es alta, ¿esto qué sucede? Esto sucede que entre los bancos se prestan dinero, ¿no? Entonces ya no van a poder prestarse un dinero tan bajo, sino van a ver la tasa de referencia, lo que pone el Banco Central de Reserva, entonces van a dar unas tasas más altas. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, yo como persona común tengo un negocio, ¿no? Y digo, necesito $10,000 o 10,000 soles, necesito 10,000 soles. Entonces voy al banco y le digo, ¿cuánto me puede prestar? O sea, 10,000 soles, ¿cuánto hay interés? Entonces el banco me va a decir 25% o 30 o 35%, ¿no? Porque nunca va a ser de 10% ni bajo de 7,25%, porque es la tasa de referencia. Esto también aplica entre la tasa interbancaria, ¿no? La tasa interbancaria es cuando los bancos se prestan dinero de un banco a otro banco, ¿no? Entonces, cuando se presta dinero, esos bancos también prestan un cierto nivel de tasa, ¿no? Entonces, ellos para que presten al público van a aumentar más la tasa de interés. ¿Eso qué quiere decir? Que te van a cobrar más caro, ¿no? Entonces, lo más recomendable no es prestarse dinero ahorita, ¿no? Es más ahorrar dinero y eso es lo que buscan, ¿no? El Banco Central, que las personas ahorren dinero, ¿no? Y que vean menos dinero o menos soles en la economía, ¿no? Inflación subyacente. Todos dicen inflación, ¿no? 8,28%. Entonces todos conocen qué es inflación, ¿no? El precio, pues, se sigue aumentando. Pero ¿qué significa inflación subyacente? Como mismo lo dice, ¿no? Inflación sin alimentos y energías es 5,72%. O sea, inflación está toditito, los precios, todas las cosas. Y simplemente quítale los alimentos, lo que tú comes, puede ser pan, puede ser frutas, cualquier tipo de alimento, ¿no? Que tú estás comiendo. Y la energía se refiere a lo que es el transporte público, la gasolina, el petróleo, ya. Entonces, si tú le quitas eso a la inflación de arriba, lo que es alimento y energía, te va a quedar inflación subyacente, que sería 5,72%. Entonces estamos viendo que en los alimentos y en la energía la inflación está fuerte, pues. Pero casi son 3 puntos de inflación, pues. Entonces es muy fuerte, ¿no? Acá vemos reservas internacionales. Este es un pequeño dato que les quería dar, ¿no? Porque mayormente no veo que en las noticias digan, hey, ¿cuánto están las reservas? ¿No? Simplemente dicen, ya el banco está comenzando a deshacerse de sus reservas, ¿no? Entonces la gente no sabe cuántas reservas internacionales tiene el banco, ¿no? Esta página es de la misma Banco Central de Reserva. Como podemos ver los años, ¿no? 2021, 2022. Acá dice que de 2021 en diciembre fue 78.495.000 millones. Siempre son millones, pero vamos a tomarlo como 78.495 para que no se haga tedioso, ¿no? Ya, entonces hasta el 23 de noviembre de 2022 las reservas son 75.000 millones, ¿no?
Disculpe, que la costumbre, 75.000. Ya, entonces se ha reducido a 3.443, ¿no? Millones. Y yo pues, o sea, no es que se haya disminuido tanto, ¿no? Pero esto qué significa estas reservas internacionales? Porque es un colchón de amortiguamiento, ¿no? O sea que tenemos mucho, mucho dinero en las reservas para poder, ante crisis, poder salvarlo, ¿no? Pero esto mayormente tiene que ver en lo que es en la parte de teoría monetaria, ¿no? Como podemos ver acá, ¿no? La posición del cambio, 23 de noviembre. Esto tiene que ver con el tipo de cambio también. Como están las reservas internacionales en dólares, entonces fluctúan, ¿no? Pero lo más importante de todo esto, aparte de la reserva, lo más importante es esta parte. Están constituidas por activos internacionales líquidos, son líquidos, y su nivel actual es equivalente al 31% del PBI. O sea, tenemos 30% de ahorro al PBI. Este es un buen dato, ¿no? Ahora vamos a regresar por aquí. Incertidumbre política y corrupción del entorno del presidente. Incertidumbre política. Esta es incertidumbre política. ¿Para qué no darle? Esta es incertidumbre política. Último minuto. Pedro Castillo, su comisión, aprueba informe final por traición a la patria y sugiere inhabilitarlo, ¿no? Y después, ¿qué pasa esto? TC ordena al Congreso anular proceso contra Castillo por traición a la patria. Esa es incertidumbre política. ¿Qué sucede cuando hay incertidumbre política? Sucede que cuando los privados, o sea, fuera del país, quieren venir a invertir y ven la situación, ¿no? O sea, no pinta bien, no saben qué va a ocurrir, ¿no? No saben si el presidente va a salirse, si el presidente se va a quedar, porque ellos tienen que manejar cuando van a venir con sus inversiones en dólares. O sea, si el presidente se sale, ¿qué pasa con el tipo de cambio? Aumenta, pues. Entonces, después disminuye. Entonces tú no puedes estar así, ¿no? Porque también es una cadena, pues. Es una cadena, todo es una cadena. Y la incertidumbre política no mantiene así con estabilidad, ¿no? Y por eso se dice que la incertidumbre política es muy dañina para la economía, pues, porque tú no puedes estar con una información de un día para otro, ¿no? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Entonces, lo más recomendable es no invertir, ¿no? Y corrupción del entorno del presidente. Bueno, eso tiene que ver con Karelín López, Pacheco, los 20.000 soles. Y en el entorno del presidente se ve que hay corrupción. Pues, yo no estoy diciendo que el presidente sea corrupto, ¿eh? Estoy diciendo que el entorno del presidente. Hasta que se pruebe que el presidente sea corrupto, porque luego la gente se pica. Cada uno puede tener sus perspectivas, ¿no? Que el presidente es corrupto y todo eso, pero primero se tiene que demostrar, pues. Pero bueno, para mí para mí también, de mi perspectiva, o sea, yo como pienso, o sea, si hay mano negra por parte del presidente, pues. Y yo lo veo por la parte de los aumentos, ¿no? Del rango de los policías que vio, ¿no? Con el Ministerio del Interior, ¿no? Y ya, pues ahí se ve que hay mano, ¿no? Y ahí viene contradicciones y medidas oportunas y mal aplicadas. ¿Qué me refiero a esto? Por ejemplo, una contradicción que podemos ver es cuando, ¿se acuerdan cuando Pedro Castillo dijo con Cerrón nunca más? Cerrón no va a ser ni portero, Cerrón, ¿cómo se llama? No va a entrar ni siquiera su gente acercada. Así decía, ¿no? En campaña. ¿Y qué pasó después? Bellido, su amigazo, pues, Cerrón, entró como premier, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta, ¿no? Y eso también es muy malo para la economía, ¿no? Para los que quieren invertir. Por ejemplo, él dice, ¿cómo se llama? Si Cerrón no va a entrar, entonces Bellido lo ves, ¿no? Entonces, como antes decías, por ejemplo, de las mineras, decía 70% para el Estado y 30% para las privadas, o 80%, o sea, entonces los privados dicen, este puede cambiar, ¿no? Aunque creo que las leyes dicen que no se puede, ¿no? En la Constitución Política, en el artículo 62 de la Constitución Política, si no me equivoco, dice que no se puede ver, no se, o sea, el contrato ya está hecho, pero no lo puedes modificar. Y eso es muy beneficioso para lo que es la parte extranjera, ¿no? Las multinacionales. Pero tampoco se van a asegurar, ¿no? Lo que dice, qué tal lo cambie. Entonces, o sea, hay incertidumbre política, pues, con las contradicciones y todo eso. Entonces tú no estás 100%, ¿no? Seguro. Tú no estás 100% seguro. Y medidas son oportunas y mal aplicadas. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, en lo que se vio en el impuesto del pollo, ¿no? Cuando habían dicho que van a reducir el impuesto del pollo y esto va a beneficiar a toda la población peruana, ¿no? Pero, ¿qué sucede aquí? Yo, por ejemplo, vivo en una parte de Cono, ¿no?
Y no me siento mal, ¿no? Y yo cuando voy al mercado y compro mi pollo, y la señora del pollo no me va a dar una factura o una boleta, ¿no? Entonces, el impuesto que se está aplicando no va a disminuir, pues, porque el 71% lo compra de esa manera, ¿no? En economía siempre tenemos que ver el lado A y el lado B, y a quién beneficia y a quién perjudica. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿A quién va a beneficiar más estas medidas? Esto le va a beneficiar a Totus, a Plaza Vea, a Metro, a Won, a los grandes, ¿cómo se llama? Supermercados que dan factura o dan boleta, ¿no? Entonces, esta parte del impuesto que se va a reducir, como ellos dan boleta, entonces se va a reducir, pues. Entonces, para ellos son ganancias igual. Alta rotación de ministros, cerca de 70 en 14 meses. No pueden hacerse una política de mediano plazo, las reglas cambian. ¿Qué quiere decir esto? Estos 70 ministros en cambio de rotación, esto era hasta septiembre todavía. Y ahorita con lo que pasó, el cambio, la salida del premier, ¿no? Entonces, esto ya debe estar más de 70, pero está alrededor de 80 ya. Porque esto fue de septiembre, ahorita estamos ya a finales de diciembre y vio varios cambios, ¿no? Pero esto es muy malo también para la economía. Porque tú cuando entras como ministro, tú vas a aplicar políticas de corto plazo, ¿no? Y si paran cambiando ministros, entonces el ministro hasta que entre y vea todas las problemáticas que tiene en esa parte ministerial, entonces no puede aplicar sus políticas de corto plazo, menos de mediano plazo. Pues si tú no puedes aplicar corto plazo, menos de mediano plazo. Y largo plazo, olvídate. Y esto es malo para la economía, porque no tenemos un futuro, o sea, no tenemos qué va a pasar en 2025, 2026 con ciertas políticas de largo plazo, ¿no? Largo plazo se refiere todavía a 5, a 3, 5 años, 10 años, ¿no? 5 o 10 años, pero entonces no tienes qué va a suceder, ¿no? Entonces, largo plazo no pasa nada. Políticas de mediano plazo son de 2 o 3 años, 4 años. Entonces, tampoco sabes qué va a pasar porque no estás aplicando una política de corto plazo, para lo que puede afectar al mediano plazo. Entonces, ¿qué sucede en la economía? Pues nada, te quedas en piloto automático, pues dependiendo del Banco Central de Reserva que mantenga la inflación y el Ministerio de Economía, ¿no? Que no pase el déficit fiscal, ¿no? Entonces, ¿y eso qué sucede? ¿Cómo se llama? Piloto automático. ¿Qué significa piloto automático? Por ejemplo, el presidente de Pedro Castillo tiene su avioncito, ¿no? Su avión. Entonces, él está dirigiendo el avión y los pasajeros son sus ministros, ¿no? Y entonces, pero si digamos que el presidente se va al baño y no sabe manejar el avión, ¿qué sucede? El avión entra en piloto automático, pues solo se va dirigiendo nomás a su destino. Y no sabes qué va a pasar, pues. No sabes a dónde te vas a dirigir de cierta manera, ¿no? Y así sucede, pues. No tenemos así una ruta. Por ejemplo, el avioncito quiere ir de acá a Perú a Argentina. ¿Qué sucede? El avioncito va avanzando, avanzando, no sabe qué ruta tomar. Va de frente y sigue en el aire, pues. Sigue en el aire y nunca va a llegar a su destino. Por ejemplo, si nuestro destino es para un desarrollo económico, entonces no se puede, pues. Bueno, esa es la parte que los trato de explicar de una manera no tan técnica, ¿no? Inseguridad ciudadana. Este es un punto muy importante de inseguridad ciudadana. En la economía todo está conectado, parece como rueditas, pero todo está conectado en la economía. Como todos saben, iba a poner data de inseguridad ciudadana, pero estaría de más porque toda persona sabe que hay mucha inseguridad. Pues tú prendes tu televisión, asaltos, matanzas, robos por un celular, te matan por 50 soles y cosas así, ¿no? Pero ¿qué pasa con la inseguridad ciudadana afectando a la economía? Por ejemplo, hay una persona X quiere invertir en su negocio, ¿no? Digamos que invierte ya, invierte, se hace préstamos y ve futuro en ese negocio. La persona muy esperanzada pone su negocito y está comenzando a vender y todo y le va bien. Pero ¿qué sucede en un momento? La inseguridad ciudadana está muy alta, vienen y lo quieren asaltar y lo asaltan. Se llevan sus aparatos, todas sus herramientas de trabajo y esa persona no puede volver, ¿cómo se llama? No puede volver a surgir, ¿no? ¿Y por qué no puede? Porque tiene deudas, pues. Uno cuando pone un negocio se tiene que poner su dinero y tiene que poner un dinero del banco. Mayormente eso es lo que sucede, ¿no? Porque uno no es que tenga todo el dinero así al cash, ¿no? Siempre se hace un préstamo, ¿no? Y ya, pues en ese caso de personas, entonces, como ya le robaron todo, o sea, no se va a volver a prestar, ¿no? Porque más que la economía no está creciendo, ya pues le afecta, ¿no? Porque el PBI, ¿cuánto es el PBI ahorita en crecimiento económico?
se calcula que va a ser dentro del 2.5% al 3%. Entonces, también el crecimiento, las expectativas están mal, pues, a futuro. Entonces la inseguridad ciudadana afecta. Y no solamente es a un solo negocio. Imagine cuántos negocios son, ¿no? Por ejemplo, yo vi hace un par de meses una señora que tenía su ferretería. La asaltaron 7 veces seguidas. La señora tenía buen capital. Entonces, pero la séptima fue la vencida porque la señora se fue a la quiebra y tenía muchas deudas. Ya no podía ya dar en su negocio. ¿Qué hace? Se va a la quiebra y cierra su negocio. ¿Qué sucede cuando cierra su negocio? A las personas que están contratando, 3, 4 personas, por ejemplo, una persona que lleva el tráiler, lleva los cementos, los ladrillos, cuando hace ventas, la persona que está atendiendo a las personas, el otro que está en caja, ahí nomás son 3 personas. Ya pues todas las personas se tienen que ir porque el negocio se fue a la quiebra. Y así son muchos los negocios, entonces eso afecta a la economía. Vamos a nuestro último punto, percepción de la población, expectativas negativas. Por acá vamos a ver los ejemplos. Como le dije, Pedro Castillo es el presidente peruano que más cambios de ministros ha tenido en los últimos 40 años. El jefe de Estado ha juramentado a total de 70 ministros en solo 1 año y 2 meses de gestión presidencial. Desde que empezó su gobierno, ¿eh? Son 70 ministros, pues. Entonces, las expectativas son muy bajas, más para las personas empresariales, los que ven la parte económica. Ellos ya saben que es política de corto, mediano y largo plazo. Para los mortales que no sabemos de economía, nada. Si para nosotros ya se ve feo la realidad peruana, imagínense para esas personas, ¿no? Que están en la incertidumbre, ¿qué va a pasar, no? Eso es lo que sucede con la incertidumbre política. Aprobación del Congreso de la República. Esto. Ya. Y aquí empezamos. Las expectativas de las personas, ¿no? Pero vamos a ver primero el Congreso. Aprobación del Congreso de la República. Desaprobación del Poder Legislativo pasa del 81% al 86%. Como podemos ver, la gente desaprueba, ¿no? Al Congreso. Y es normal, yo también desapruebo el Congreso. Los Congresos son unas ratazas. Siempre se ven sus beneficios propios, ¿no? Intereses propios que tienen, ¿no? Y la aprobación es 10%. O sea, y la desaprobación 86%. Disculpen. Tengo un poco de sed, ¿no? Aprobación del presidente Pedro Castillo. 31% nomás la gente la aprueba. La desaprueba 61%. Y podemos ver, ¿no? Las fechas para que ustedes mismos vean, ¿no? Yo no estoy mintiendo. Esto es una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos. Y eso que el IEP es de parte izquierda todavía, ¿eh? Y todavía le pone ese dato. Imagínense dato, ¿no? Las otras que son más para el lado de la derecha, ¿no? Ya pues le van a desaprobar más, ¿no? Si la propia izquierda la está desaprobando. Como pueden ver, los datos dicen, yo no digo nada. Yo solamente veo datos como un buen estudiante de economía que tiene que hacer. Aquí podemos ver la aprobación del presidente Pedro Castillo por segmentos. Podemos ver norte, centro, sur y oriente. Pero esta parte no creo que puedan entender un poco más, pero lo dejo ahí un buen rato para que ustedes puedan ver, ¿no? Cómo se toman, ¿no? Las encuestas. No solamente es Lima Metropolitana, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver en unos gráficos para que sea más entendible estos datos. Aquí está. Aprobación de Pedro Castillo, según Macrozona. Noviembre 2021, noviembre 2022. Esta es del noviembre 2021 hasta el noviembre 2022. Podemos ver cómo se llama en cada fecha cómo va evolucionando su aprobación, ¿no? En lo que es Lima Metropolitana. Ustedes deben saber que en Lima Metropolitana el presidente no es muy querido, ¿no? Entonces, aquí podemos ver, ¿no? Los datos. Noviembre de 2022, 19,1% en Lima Metropolitana. Entonces, el otro dato, ¿qué quiere decir? Que lo desaprueba, ¿no? Y otro dato pequeño que no opina nada, ¿no? Pero es muy baja la aprobación, ¿no? Como ahorita estamos viendo solamente aprobación, 19,1% es demasiado bajo en Lima Metropolitana. Pedro Castillo en el sur, aprobación del presidente. Todo lo que es macro región sur, 39,1%, 39,6%. Bueno, en el sur hay desigualdades, ¿no? Casi Lima Metropolitana es el centro. Se podría decir que es el Perú, ¿no? Aunque no debería ser así, ¿no? Se debería haber descentralizado, mejorado el PBI de cada región, ¿no? Pero no sucedió así, pues. Entonces,
esa gente espera más, ¿no? O sea, todavía tiene una expectativa, pero así es lo que se ve, pues. En el norte, 33%. Pueden ver ahí los datos, yo no miento, hasta noviembre de 2022. En el centro, 34.1%. Noviembre de 2022. Noviembre de 2021, 23.4%. Los datos lo dicen todo, ven ahí, pueden verlo. No necesito yo decir nada, los datos hablan por sí solos. En el oriente, 42.5%. En el oriente más querido el presidente, por lo que se vea. Supongo que es por lo que del Congreso, todo eso, lo que se está viendo, y entonces lo están queriendo más el presidente por esa parte. Y bueno, eso es todo, ¿no? Esta parte también quería ver. Perú estará entre las economías de la región que registrarán un mayor crecimiento económico en los próximos años. PBI 2022-2026. 3,3%. ¿Eso será verdad? ¿Será mentira? ¿Qué dicen las cifras? Pues esto lo tomó en agosto, ¿no? Lo que es el ministro de Economía y Finanzas, Kurt Burneo, ¿no? Y yo ya sabía que era falso, pues. Era falso y no se daba. Y varios economistas también decían que era falso, ¿no? O sea, no... El ministro de Economía, por más que tuvo buena voluntad que íbamos a crecer a esa magnitud, pero no se va a dar, pues. Porque en el CADE lo acaba de confirmar, ¿no? El propio ministro de Economía que dio su proyección macroeconómica del PBI lo acaba de confirmar que solamente vamos a crecer hasta el 3% máximo, si tenemos buena suerte, ¿eh? Del 2.5 al 3%. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esta proyección está mal, pues hasta 2026 no vamos a crecer, ¿no? Al 3,3%, porque no se sabe, pues. Como le dije en economía, todo se conecta. Si hay políticas de corto y mediano plazo que no se sabe qué va a pasar, porque hay alta rotación de cambios de ministerios, entonces, ¿cómo tú puedes saber qué va a suceder en el 2024, 2025? Las proyecciones se hacen dependiendo de las políticas que uno hace, ¿no? Y va a tomar en lo que es mediano y largo plazo. Pero si tú no sabes, entonces no puedes proyectar, pues, no puedes. Ni siquiera se sabe qué va a pasar en el 2023, ¿no? Aunque habían dicho que el crecimiento va a ser igual, ¿no? Al 3% también. Al 3%, 2,5, 3%. Y eso es porque en enero, como vio elecciones de las partes regionales, en enero van a comenzar a tener el mando, ¿no? Y esas personas que recién entran, no saben, pues, no saben las problemáticas. No saben cómo se maneja la gestión pública y todo eso, ¿no? Entonces, los primeros meses van a estar bajos, pues no van a invertir, se van a estar acostumbrando recién, cómo es, ¿no? Es como cuando tú entras a una empresa, ¿no? A trabajar. Tú no sabes cómo es la movida y todo eso, ¿no? Entonces, tu productividad en los primeros meses o en el primer mes van a estar un poco bajo, ¿no? Una vez que tú acostumbres y agarres la maña, entonces tú vas a comenzar a aumentar tu velocidad, ¿cierto? Bueno, algo así es, para que se den una referencia de ejemplo. A ver, expectativas sobre la situación económica futura del país. Entrevistados, de mejor a peor. Esto fue hasta el junio del 2022, ¿no? Bueno, la gente lo ve de mal manera, ¿no? 52%. Lo ve de mala manera, o sea... Peor... Ah, no, peor 52%, disculpen, mejor 15%, me he equivocado. Expectativas sobre la situación económica familiar futura. O sea, las personas con estos datos que te dicen, ¿no? Y esto que fue hasta junio, imagina ahorita que estamos con la incertidumbre del Ejecutivo y el Congreso, ¿no? Debe estar ahí casi igual o peor, pues. Pero ahí estamos, pues. ¿Qué se puede hacer, no? Yo, por ejemplo, mi futuro lo veo, si el crecimiento económico lo veo mal, ¿no? Y eso que yo soy economista porque veo los datos, ¿no? Ahora imagina a los empresarios, pues. Los empresarios que tienen a sus contadores, tienen a sus economistas, que tienen maestría, doctorado, ellos hacen análisis de mercado, pues ven la parte política, ven la parte macro, cómo va a suceder. Obvio que cada sector, o sea, tiene su propia manera de verlo, ¿no? Pero yo hablo de manera general. Expectativas de empresarios acerca del índice de inflación. La economía en 3 y 12 meses, y su sector en 3 y 12 meses. Para no ser de manera técnica, cuando es abajo del 50, se ve feo la situación, o sea, se ve mal. Que es por encima del 50, se ve que es bueno. O sea, hay un tramo óptimo, ¿no? Como podemos ver, dentro de los 3 meses, las personas lo ven mal, ¿no? Y eso es normal, pues. Yo, como le dije, también lo veo mal, ¿no? En el corto plazo. En los 3, 4, 5 meses, ¿no? Pero después, o sea, pasando un año, 12 meses, por lo menos ya lo ven que se va a mejorar la situación, ¿no?
Y eso es lo que les quería decir, ¿no? En todo este video, ¿no? En los problemas centrales del país, ¿no? Esto ya es otro video. Y bueno. Para mí los problemas centrales y lo que, como dije, tomé el curso con el profesor, ¿no? En su seminario. Y esto sería todo, ¿no? Espero que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta lo pueden dejar en la caja de comentarios. Yo siempre voy a tratar de contestarles. Y si quieren los datos de dónde saco todo esto, bueno, como dije, acá están las reservas internacionales, ¿no? Y esto yo no lo saco de cualquier sitio. Donde pueden ver. Banco Central de la Reserva de Perú. Resumen informativo semanal. 24 de noviembre de 2022. Hoy yo lo estoy grabando. Ahí está la fecha, mire. Este es del Instituto Estudios Peruanos, ¿no? Informe de opinión, noviembre de 2022. Contenido. Todos son con datos. Aquí está, mira. Página central del Banco Central de la Reserva de Perú. Inflación. Inflación subyacente. Esto se llama inflación subyacente, como lo dije. Esto es evolución de las tasas de interés. Todo lo hago con datos. Aquí también, este es el Banco Central de la Reserva de Perú. Inflación subyacente. Todo tengo que hacerlo con datos. No los puedo mentir, amigos. Bueno, estaba viendo algunos videos, pero los voy a dar en otra oportunidad para explicar si es verdad lo que están diciendo o es mentira, o están diciendo verdades a medias, se podría decir, ¿no? Bueno, gente, con esto es todo.